se hace mucho más difícil. Entonces, vamos a ver ahora las etapas, podríamos decir, en cualquier metodología de electroforesis capilar. En primer lugar, vamos a tener la optimización de los parámetros electroforéticos. Es una etapa previa de mucha importancia. El analista que tiene previo a todo que controlar todos estos parámetros que vamos a mencionar, que de una u otra manera podrían influir en la separación de los analitos que estén presentes en la muestra, y se procede a elegir a los más convenientes. Tendrá que el analista que controlar parámetros como el pH, el tipo de disolución reguladora, la concentración en la que se encuentre, la longitud, el diámetro del capilar, el voltaje, el tiempo de inyección y así sucesivamente. Por eso es muy importante esta etapa de la optimización de los parámetros electroforéticos. Ahora, como hemos mencionado, resumiendo, la optimización de los parámetros electroforéticos requieren un control de la longitud y el diámetro del capilar, del tipo y naturaleza de la disolución reguladora, del pH, de la fuerza iónica del tampón de separación. Luego tomar en cuenta el voltaje de la separación, la temperatura de la separación y el efecto de los modificadores orgánicos. Luego tenemos un segundo paso que podríamos referirnos a la confirmación del orden de elusión. Una vez que hemos confirmado el orden de elusión, pasamos a un tercer paso en el proceso, que va a ser el establecimiento de parámetros analíticos del método. Con todos los parámetros electroforéticos optimizados, entonces, recién podemos hablar de una confirmación del orden de elusión y también del establecimiento de los parámetros analíticos del método. Bueno, el resultado de una separación va a ser la presencia de un electroferograma, es decir, es el resultado de la separación a través de una electroforesis, que nos va a proporcionar una información cualitativa y también una información cuantitativa. ¿Cuáles van a ser ahora las posibles aplicaciones? Pero antes de las aplicaciones es necesario que nosotros podamos hacer un énfasis en un pequeño resumen de las características de este método de electroforesis capilar antes de pasar ya al otro aspecto relacionado con las aplicaciones. Tenemos que decir que los capilares son de sílice fundido de dimensiones reducidas. Se someten a altos voltajes y también se trabaja a altos campos eléctricos. Existe una alta resistencia mecánica capilar. No se olviden que están recubiertos de poliimida y vamos a ver que hay un alto cociente de superficie y volumen que vaya a disipar el calor generado por el efecto Joule. Existe en este método una alta eficiencia y lo más importante, tienen tiempos de duración los análisis bastante cortos. Son pequeñísimos volúmenes necesarios con los que se va a trabajar. La detección está perfecta porque tenemos hasta 4 tipos de detectores que a los que se los puede conectar. Hay uso de medios acuosos, es decir, para reducir los costos por la compra de disolventes o aquellos que puedan tener un impacto ambiental. Hay todavía, como se dice, la posibilidad de que podamos corregir, mejorar y solucionar
estas situaciones que se presentan. En otras palabras, hay una instrumentación automatizable. Bien, ahora pasamos a otro aspecto que hemos mencionado, no sé si en un principio, que la electroforesis capilar se la puede comparar con otros procesos de separación, como ser el HPLC. También podemos hablar de la cromatografía de gases y tomando en cuenta qué parámetros, la eficacia, los tipos de muestra con los que se va a analizar, el volumen necesario de la muestra, la sensibilidad, la automatización, la necesidad de reactivos, etcétera, etcétera. Entonces, según las condiciones con las que nos presentamos, nosotros podemos estar relacionando con estos otros procesos de separación. Vamos a ver que si, por ejemplo, hablamos de tipos de muestra a analizar, nosotros tenemos que decir que son las muestras muy similares a las del HPLC, que en electroforesis capilar, es decir, hablaremos de muestras polares y apolares, compuestos ionizados, aniones, cationes inorgánicos y moléculas de alto peso molecular. Una diferencia que puede existir entre el HPLC y la electroforesis capilar, por ejemplo, va a ser que la electroforesis capilar utiliza disoluciones reguladores con un amplio rango de pH, mientras que en el HPLC, si ustedes recuerdan, no se emplean pHs que sean mayores a 8. Ahora, si consideramos volúmenes de la muestra, en la electroforesis capilar se utiliza volúmenes de muestra pequeñísimos, tal es el caso de que el proceso, digamos, de introducción de la muestra por la cantidad mínima que representa, viene a constituir una limitación de la electroforesis capilar. Mientras que en la cromatografía gaseosa y en el HPLC se necesitan volúmenes mayores. Luego tenemos que hablar de la sensibilidad que hemos mencionado anteriormente, que depende del tipo de detector que se emplee, ya que los límites de detección pueden pasar de miligramos por litro a microgramos por litro. Y en cuanto al aspecto del uso de reactivos, el HPLC, por ejemplo, necesita una mayor cantidad de reactivos que la electroforesis capilar. Hablamos recién, ahora una vez que hemos hecho una ligera comparación, pasaremos a las aplicaciones. En el análisis cualitativo se basa en la comparación de los tiempos de migración entre los estándares y las muestras en las mismas condiciones experimentales e instrumentales. El principal campo de aplicación de la electroforesis capilar va a ser el análisis cuantitativo, que se basa en la comparación de tamaño, altura, área de los picos de un espectroferograma obtenidos de la inyección de las muestras de concentración desconocida y disoluciones estándar de concentración conocida. Este análisis se lleva a cabo con aniones, cationes inorgánicos y con el análisis orgánico bastante numeroso, como son los de interés biológico, farmacéutico, clínico, químico, medioambiental, productos agroalimentarios. Entonces, esto hace la necesidad de contar, podríamos decir, con métodos que estén totalmente controlados y para su aplicación, ya que la electroforesis capilar será útil en la separación de especies químicas. Hemos hablado de interés biológico, como las proteínas, mezclas de dos o más solutos, entre los que exista muy pequeña diferencia estructural,
el caso de una mezcla de péptidos, por ejemplo, luego en aquellos casos de interés farmacéutico o clínico, separar fármacos, sus metabolitos en matrices biológicas, fármacos como las cefalosporinas, las cafeínas, el sulpirán, el naproxeno y así sucesivamente una serie de metabolitos más. De interés químico porque se separan sustancias explosivas como la nitroglicerina o la 2-nitrodifenilamina, el control medioambiental que ahora está tan de moda, si vale el término, los iones inorgánicos y ácidos sulfónicos aromáticos en muestras medioambientales, como habíamos mencionado. Bien, de esta manera hemos visto entonces el tema relacionado con la electroforesis capilar. Y así concluimos nuestro tema. Bien, si no hay más ninguna pregunta, quedamos aquí y nos estamos viendo ya en la clase práctica. Que tengan una buena